¿Saben cuál es el título justamente del mensaje de hoy? Tu poder transformador. Todo lo que hemos cantado, todo tiene que ver con la palabra que vamos a ver, con la palabra que vamos a leer. Hace muchísimos años, yo era joven, así que se imaginan los años que hace de eso. A la iglesia de Núñez solía cada tanto venir un trío que se llamaba Mar del Plata. Yo creo que dos vivían en Mar del Plata y el otro hermano no sé dónde vivía. Y es una canción, pero inspirada en la vida real, ¿no es cierto? Celiar, nunca había escuchado ese nombre hasta ese momento. Era un hombre que estaba perdido, un hombre que no encontraba el camino. Como se van a dar cuenta cuando la escuchen, el problema que él tenía era el alcoholismo, que no solamente dañaba su físico, sino que además dañaba a su familia. Pero miren qué fue lo que pasó. Ahora vamos a escucharla y traten de imaginarse mientras escuchan lo que sucedió justamente en Celiar. Celiar es un hombre que Dios transformó y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Cae la noche sobre la ciudad, Celiar vuelve al hogar, solo y borracho se deja caer, los hijos lo ven llegar y pelear. Todos los días la misma ansiedad, Celiar no puede dejar. Lucha y trabaja y a nadie hace mal, pero el vino lo trae mal. El pan en la mesa jamás le faltó, Celiar siempre luchó. Hacía mosaicos y de trabajar su mano se encalleció. Pero hoy es un hombre que Dios transformó y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Jesús allá en las bodas de Caná de Galilea transformó el agua en vino, y en la casa de Celiar transformó el vino en ropa nueva para los hijos, en alegría para toda la familia, en sonrisa frente a cada mediodía. La mesa puesta y la Biblia que derrama su enseñanza. Celiar es un hombre que Dios transformó y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Hoy es distinto, la vida cambió, Celiar volvió a sonreír. Toda la vida Dios puede dar, se la da Celiar. Sus manos callosas y sus pies de cara se elevan hacia el Señor y le agradecen con toda emoción la vida que Dios le dio. Y hoy lo recuerdo y lo extraño a Celiar, y en la lejanía lo escucho cantar, con su voz ronca bendice al Señor, levantando manos de trabajador. El día amanece y él va a trabajar, y Dios lo acompaña, pues ama a Celiar. La plata es escasa y él ve que es así, pero nunca le robó un centavo al país.
Yo sé que en un día va a estar con Jesús, su termo, su mate, su Biblia y su cruz. Celiar es un hombre que Dios transformó, un mosaico vivo del templo de Dios. Bueno, vamos a abrir los micrófonos y quiero que más o menos digan qué fue lo que les impactó de esta canción, qué fue lo que pasó, pero así, aunque sea un pensamiento cortito. Que ablandó su corazón, la palabra de Dios, ¿no? Le llegó a su corazón y bueno, de ser un ebrio perdido en la vida, empezó a trabajar y bueno, a traer cosas buenas a su hogar, a su casa, a su familia. Amén. Tal cual. O sea, ablandó su corazón porque aceptó, ¿no es cierto? Claro. Porque puede ser que muchos tengan la posibilidad, pero siguen en la misma. O sea, no logran esa transformación, no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque no lo permite. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, está bien. Entonces, yo había pensado que primero el poder de Dios, ¿no? O sea, el ejemplo del poder transformador de la palabra. Dice que al final, dice el mate y la Biblia formaban parte de cada mañana cuando él se levantaría para comenzar a trabajar. Él dice que siempre trabajaba, ¿no es cierto? O sea, hay personas que hacen cosas que están muy, muy bien. Nunca faltó el pan, pero después estaba la ropita nueva, ¿no es cierto? Porque esa transformación hizo que toda la familia sea bendecida. No solamente la bendición llegó para la vida de él. Y cuando en la palabra de Dios sabemos de un personaje, vamos a hablar de Pablo, del apóstol San Pablo, y nosotros lo conocemos como un predicador que viajó a Roma, que visitaba las iglesias, que fundaba iglesias, que escribió las cartas, se llaman las cartas paulinas, porque escribió a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses. O sea, sabemos todo eso, pero ¿qué sabemos? Algunos sí, pero ¿qué sabemos de la vida de Pablo? Vamos a empezar. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, y venía de un lugar que se llamaba Tarso. Por eso, a él en la Biblia se lo conoce como Saulo de Tarso. Yo les voy a leer en el capítulo 7 de Hechos. El título cuando comienza dice Discurso de Esteban. Esteban, según parece, fue el primer mártir. Él está ante un tribunal y la 7.1 dice, ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Y él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse, etcétera, etcétera. Bueno, ahí comienza a hablar Esteban. Como consecuencia de esto, lo sacan de ahí del concilio ante el cual estaba, en el cual estaba siendo juzgado, lo apedrean hasta matarlo. Ese es Esteban, el primer mártir. Pero yo les voy a leer en el versículo, a ver si lo anoté. Sí, 58. Dice, entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos. No querían escuchar, ¿no? Los sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y al final del capítulo 7 dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban.
Los escritores de la Biblia hay diversas, digamos, características. Hay personas ilustradas, como en el caso de Pablo. Él había sido instruido de una manera tal que nos damos cuenta cuando él redacta, inspirado por el Espíritu Santo, y los conocimientos que Pablo tenía, ya siendo Pablo. Mateo, Marcos, Lucas, cada uno tiene esas características que lo hacen distinto, a pesar de que el mensaje sea el mismo. Pero este hombre ilustrado, él estaba combatiendo al Dios mismo, ese Dios supuestamente en el que él creía. Él tenía endurecido el corazón. ¿Por qué? Porque si bien pensaba que estaba amando a Dios, estaba rechazando la posibilidad de creer que Jesús había muerto en la cruz por él. Vamos a avanzar ahora y vamos a ir a los versículos, al capítulo 9. Dice, mientras tanto, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, porque los primeros cristianos se llamaban los del camino, fueran hombres o mujeres. Pero en el viaje sucedió algo que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Él quedó ciego. Esa luz impactó en su retina y hizo que tuviera que depender de alguien que lo llevara. ¿Se dan cuenta qué figura es esta? Quedó ciego y tuvo que hacer yo calculo que la voz de Jesús cuando le dijo eso era algo. Jesús ya había muerto y había resucitado, por eso estamos hablando ya de mucho tiempo después de la muerte del Señor, pero es una voz que él tuvo que obedecer sí o sí. Ese hombre que tenía como principio llevar preso a las personas que seguían a Jesús, ahora obedece a Jesús, y entonces él va a Damasco. Y dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, otra visión, ¿no? Dice, Ananías, y él dice, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Si el Señor eligió a Ananías para que lleve la visión, para que logre que Saulo, que estaba ciego, vuelva a ver, es porque Ananías era un buen discípulo. Pensemos nosotros cuántos ciegos hay a nuestro alrededor. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, ve, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El mismo Jesús, que cuando llegó al corazón de Celiar, esa canción que cantamos, lo transformó. También transformó, o sea, él era un alcohólico, lo transformó. Saulo de Tarso era un perseguidor.
Era alguien que hacía que los cristianos verdaderos, los que daban testimonio de su fe, fueran encarcelados. Y sin embargo, el Señor tenía un futuro para Saulo predeterminado porque le iba a servir. Entonces, dice que Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. Bueno, cuando llegó a Jerusalén, etcétera, etcétera. La transformación que sufrió el apóstol, nada más que el apóstol San Pablo, nos dice que nosotros algún día hemos sido transformados, algún día aceptamos a Jesús, algunos hace muchos años, otros hace poquito tiempo, pero nos transformamos y a lo mejor alguno todavía no. Tiene que dar ese pasito de aceptar a Jesús como Salvador y permitir esa transformación que viene de él. Como decía Lilian, no es mejorar. Bueno, antes le pegaba a la mujer, ahora no le pega. No, no es eso. Es transformar, porque si le pegaba era porque había en su corazón un odio, una rebeldía, una cosa que lo estaba de tal manera afectando que por eso le pegaba a los chicos, a la esposa, y se peleaba en el bar o en el lugar donde tuviera oportunidad. Esa transformación hace que no solo no le va a pegar más a la esposa y a los hijos, sino que los va a amar, porque ha sido transformado su carácter. No quiere decir que no vamos a seguir siendo transformados. Empieza esa transformación, que no es esa mejora. Es ver la vida de otra manera. Vieron que hay una canción que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Bueno, es eso. Es que nosotros vemos la misma situación de una manera distinta. Cristina nos comentó de Marina. El hijo de Marina estaba casado y tenía hijitos también. Y cuando ella me lo comentaba, ayer estuvimos hablando por teléfono, que era un muchacho ejemplar. Trabajaba en Andriani, había ido escalando posiciones, el papá de él estaba con COVID y él iba al hospital a la noche para hablar con los médicos, para que le dieran, y después a la mañana, muy temprano, se iba a trabajar a Andriani. Una vida así, hasta que al fin, un infarto. Terminó su vida a los 35 años. Pero Cristina está teniendo un corazón que es empático con Marina. Por eso hoy oramos, porque no la conocemos a Marina, pero nosotros tenemos ese amor por personas que ni conocemos porque queremos que ella sea consolada. Y la esposa y los hijitos también de Ezequiel necesitan consolación. Nadie está preparado para perder a alguien si ni siquiera está enfermo. Seguramente su corazón ya venía dando señales, pero a veces las personas no escuchan las señales del cuerpo. Pero lo que quiero que nosotros en este tiempo recordemos cuándo comenzó esa transformación. El que quiere lo puede contar. Me invitaron a una reunión o agarré la Biblia. Les digo que los que se convierten tienen más clarito todo. Nosotros que hace tantos y tantos años. Pero alguno podría dar testimonio, ¿no? Son las 11:40, tenemos tiempo.
Algunos eran muy chiquitos cuando conocieron al Señor y ni se acuerdan cómo fue. Que yo he mamado todo eso del Señor estando en la casa de Aurora, que siempre me hablaba, que ella sabía, me conocía tan bien que cuando me miraba me decía, ¿te pasa algo? ¿Tenés problema, no? Y fue el pilar más importante que yo tuve, porque yo perdí a mi madre siendo muy chica y a ella la adopté con ese amor, con ese cariño y con ese respeto, ¿no? Así que de ahí salió eso. Quizás me falta mucho. Y bueno, mi hijo, que hoy ya se bautizó, que hace 6 años que está ya en la iglesia, también iba a la escuelita dominical. Y de ahí fue, yo siempre renegaba con él porque su casa siempre estaba llena de amigos, asado, alcohol, música, y yo decía, pero ¿cuándo va a descansar? ¿Le puede pasar algo? Miles de cosas, la preocupación que tenemos todos cuando, todas las madres, ¿no? Y un día estaba acá en mi pieza y salí por la ventana y dije, Señor, ¿cuándo lo vas a restaurar? No quiero que lleve esta vida, me da miedo, tengo miedo de que le pase algo. Su casa estaba siempre llena de gente. Viernes, sábado y domingo había de lo que buscaras, asado, todo, familias enteras. Y yo decía, no puede ser, este chico a quién salió. Y usted sabe que un día, cuando Mariana va a tener su última nena, que es Maite, él tiene 2 hijas nada más, la llevó a la clínica, acá al Talar, le habían dejado cosas adentro, entonces agarraba hemorragia siempre. Entonces la vuelven a llevar, me acuerdo como hoy, que la llamé a usted, que me dijo que estaba en Torcuato, y bueno, dije, acá está, y él se arrodilló, apoyó su cabeza en el piso, Señor, le dijo, no te voy a soltar más, no me soltés la mano, nada más. Fue lo único que él dijo. Y de ahí no se apartó más de la iglesia. Puede llover, puede caer piedra, pero él igual va a las reuniones. Amén. Así que, bueno. Bueno, qué hermoso testimonio. Sí, mi mamá, para los que no saben, Aurora era mi mamá, y en esta casa donde yo estoy ahora es donde teníamos la escuelita dominical, y él fue uno de los niños que de muy chiquitito conoció al Señor. Y qué hermoso que es saber que la palabra dice que cuando el niño es instruido en las cosas del Señor, aunque sea viejo, no se apartará. Entonces acá tenemos cómo él recuperó esa relación con el Señor y se ha mantenido fiel hasta el día de hoy. Hermoso testimonio, Cristina. Gracias, más? Marta. Y no, ya está, lo único que siempre está presente, creo que es lo que me va a quedar hasta el último día que tenga vida, es cuando la veía ella trabajar con el pasto y hablábamos. Así que bueno, es el mejor recuerdo, recordarla, que cuando la vi que se iba ya para el hogar, eso fue maravilloso para mí, porque decía, bueno, ahí la van a cuidar, va a estar cuidada, acá no se puede, uno no sabe cómo manejar las personas que tienen Alzheimer, aunque ella no era agresiva, era buenísima. Y bueno, ejemplo, ¿no? Entonces la recuerdo cuando se fue, lo más bien, como cuando la conocí. Así que no me gusta ir. Yo ayer también me llamaron, vino la hermana de Ezequiel a buscarme para si quería ir al cementerio. Le dije, a despedirlo, le dije, mira, la mejor despedida, le digo yo, es recordarlo como cuando lo vi la última vez, que hacía como 2 años, por esta enfermedad que hay, que uno se va apartando de la gente, pues no porque tengo miedo de llevar algo, no porque tengo miedo de traer algo. Y no nos veíamos, pero él cuando pasaba siempre me tocaba bocina.
Así que bueno, me quedé con eso. Le digo, no sirve, ya está. Él sabe que yo lo amaba con toda mi alma. Amén. Hermoso A él y a testimonio. su familia. Una familia maravillosa tenía, porque ella ha sido una mujer muy luchadora con sus hijos, porque desgraciadamente tenía un marido que no le respondía, que le daba al alcohol y todo eso, a las mujeres. Y hoy en día está enfermo y lo está cuidando Marina y los chicos. ¿Cómo es, no? Así es la Por vida, eso, muchas veces, pero, sí, es, lo importante es saber que uno puede, aunque no nos podemos ver ahora, no podemos reunirnos, pero saber que estamos orando por ellos, por esa familia, para que se sientan mejor. Bueno, entonces, ese es el tema. Ella nos dio el testimonio, ¿no es cierto? Qué hermoso que saber que cuando mi mamá le habló hace muchos, muchos años, en esta misma casa, también Cristina tuvo la oportunidad de responder, ¿no? Al Señor. Y como ella dice, le falta mucho, a todos nos va a faltar mucho, porque unos más, otros menos, pero lo importante es estar en el camino. Vieron que les dije, que la palabra, no lo dije yo, lo dice la palabra, decían a los cristianos, le llamaban los del camino, porque Jesús dijo, yo soy, a ver qué me dice el texto. El camino y la verdad. La verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vieron? Mau contestó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué hermoso que es saber que estamos en el camino. Y por eso les decía que recuerden cómo comenzaron, aunque no lo compartimos ahora, pero que recuerden qué fue. ¿Cómo fue que el Señor, acabamos de ver qué pasó con Pablo, con San Pablo, ¿sí? Que después le cambian el nombre a Pablo porque es como una bisagra en la vida de él. Cuando era Saulo, perseguía a la iglesia. Cuando se transformó en Pablo, comenzó a predicar. Dice que instantáneamente él se empezó a preparar para predicar. Y luego están todos los viajes que él hizo creando nuevas iglesias. Pero lo que pasó con él también pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que haber un día en el cual digamos, yo acepto a Jesús como mi Salvador. No es que estoy flojito y voy a permanecer así toda la vida, sino me voy a tomar de la mano del Señor y Él va a ser mi Señor. ¿Vieron todas las cosas que tuvimos, los nombres de Jesús? Jesús es nuestro hermano mayor, es también Dios es nuestro Padre, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, justamente todas esas cualidades de Jesús, es Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Bueno, eso en algún momento tuvo que significar algo para nuestra vida, no para la comunidad, no para los europeos o los latinoamericanos o los norteamericanos, sino personal. Después, esa persona es usada por el Señor para llevar la palabra a otros. Entonces, Ananías cumplió con esa función. Ananías le impuso las manos a ese hombre endurecido para las cosas del Señor. Él pensaba que estaba bien. Él dice que en otra parte de la Biblia dice que él era, en cuanto a la ley fariseo, era ciudadano romano, no saben las cosas que le pasan a Pablo, que tiene un naufragio. Bueno, yo lo leí todo, pero ahora ya son y 49. Pero a él lo juzgan también. Bueno, ahora exactamente no sé en cuál de los capítulos, pero ¿por qué no lo leen? Comiencen después cuando tengan oportunidad de comenzar con el 7 para ver la transformación de Pablo y en qué se convirtió. Lo juzgan y dicen, bueno, que cosas que no eran verdad, lo acusan como al Señor, lo mismo, y dice, bueno, que tiene que morir. Entonces él en determinado momento dice, pero soy ciudadano romano, ¿ustedes me pueden juzgar y me pueden dar la pena de muerte?
apelo a Roma. Y cuando él apela a Roma, no lo pueden tocar más. Y entonces lo llevan preso a Roma. Bueno, después en Roma pasan una cantidad de cosas, él escribe las cartas a las iglesias, y todas esas cosas, la cantidad de personas que por la predicación de Pablo fueron convertidas. Entonces, lo que quiero decir en esta mañana, que quiero compartirles, es que alguna vez aceptamos y luego tenemos una vida con luces y sombras, que es lo lógico, pero lo importante es que, como estuvimos diciendo también en las reuniones anteriores, nuestro corazón va a estar siempre asediado para que dejemos el camino, para que nos desviemos. Pero sabemos que ese león rugiente alrededor nuestro ha sido vencido. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, esa transformación que nunca acaba, porque hasta el día que nosotros partamos a estar en la presencia del Señor, es una experiencia, es un proceso sanador, es un proceso que nos... primero, el Espíritu Santo nos dice cuando nos estamos desviando, el momento para pedir perdón, para volver. Pero ¿qué de otros? ¿Qué de otros que todavía están ciegos, como Pablo? Eso es lo que me parece que quisiera dejar como pensamiento final. Hay muchos otros que todavía no conocen al Señor. Entonces, como Ananías, tenemos que, cuando nos llama el Señor y nos dice que tenemos que hacer, pone en nosotros, dice, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Pablo estaba orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Bueno, el Señor, yo creo que muchas veces pone en nuestro corazón el deseo de una llamadita por teléfono a alguien. Bueno, gracias por los que me llamaron esta semana. Yo tuve una infección en la boca que me tuvo medio mal. Estoy casi curada, pero también me mandaron mensajitos. Y bueno, yo creo que el Señor en ese momento también les puso a ellos, a ver, mándale un mensajito a Marta a ver si ya se dejó de estar sufriendo con esa boca. Bueno, y dar testimonio del Señor. A veces no hace falta predicar, pero demostrar el amor. Hay esto que está acá, creo que lo leen al revés ustedes, ¿no? Yo se los voy a leer. Esto me lo dieron cuando una reunión de pastores acá en La Lucila, cerca de la casa de los chicos. Unas adolescentes estaban repartiendo a medida que entrábamos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es predicación, amar, tener un corazón sensible, tener un corazón empático, tener esa virtud de reconocer los errores, que es un testimonio también, cuando no nos consideramos infalibles, cuando reconocemos nuestras faltas, cuando ofendemos y pedimos perdón. Eso es predicar, es saber perdonar, por ejemplo, pedir perdón, perdonar. Todas esas cosas son parte de la transformación, son parte de este proceso que todos tenemos. No quiere decir que no vamos a pecar, pero no vamos a estar sumidos en el pecado. Va a haber luces y sombras, pero ya no vamos a ser esclavos del enemigo de nuestra alma, sino que vamos a recurrir al Señor. Así que si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo en este momento como testimonio, y si no, les cuento que yo traté de conseguir una canción también, más o menos de la época de la que escuchamos hoy, pero no lo conseguí, porque eran otras versiones, y quiero leerles que me parece una canción tan hermosa. Gloria seguramente se acuerda, dice, he decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y se repite, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. Y también se repite, la vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hoy estuve buscando la canción, pero pensé, son las palabras las que nos edifican en esta mañana. Y es una realidad de nuestra vida que el Rey de Gloria nos ha transformado y que no vamos a volver atrás. Pablo no volvió atrás. Pablo perseguía la iglesia y después todo lo contrario. Fundaba iglesias. Y tantos hombres que fueron transformados. David pecó, ¿se acuerdan? David cada vez que tenía que comenzar algo, oraba y Dios lo guiaba. Si tenía que ir a esta batalla o no. Pero un día, ocioso, no consultó a Dios y cayó en pecado cuando tiene relaciones con una mujer casada. Y bueno, después ya saben todo también la historia de David. Pero él se arrepintió. Entonces, no hay cosa que el Señor no nos pueda perdonar si nosotros vamos a Él con un corazón arrepentido. Y como dice aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es así. El cristiano tiene cómo volver a ubicarse, pero no caer en la vida pasada, porque ya eso está muerto. Cuando bautizamos a Mauro y a Sonia, la figura del agua es que la vida antigua quedó en el agua. Y cuando emergen, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, comienza una nueva vida. Sonia ahora no está conectada, pero yo les digo, ella comenzó un negocio esta semana, la semana pasada, ¿no? Ya son 2 semanas, Sonia. Martita, sí, ¿me escuchan? Sí, 2 semanas. ¿Y qué te dicen los clientes que te conocían de antes? Sí, mañana se cumplen 3 y bueno, y todos notan el cambio. Amén, gloria a Dios. A lo que era antes y bueno, no sé qué ven en mi cara diferente, pero bueno, se ve. Está más linda. Sí. Gracias, Mau. Qué hermoso testimonio, ¿no? Ella me dice que tiene la oportunidad de, sin predicar, que las personas solas se den cuenta de que hubo un antes y un después. Y ella no quiere volver atrás, ¿no? No. No quiere volver atrás. Amén. Cuesta, Amén. pero no. Cuesta, pero sé lo que quiero. Exactamente, muy bien. Y yo creo que el Señor, ella está orando mucho, mucho para poder abrir este negocio y lo pudo hacer. Así que el Señor la va a seguir bendiciendo. Ella sigue creciendo en las cosas del Señor. Y bueno, esa es la experiencia de todos. Puede ser la experiencia de todos. Así que vamos a abrir si quieren comentar algo y si no vamos a orar. Una compañera mía me había invitado a mí y una compañera de trabajo de mamá. Mamá era planchadora en una fábrica de camisas y tenía, a ella le había salido, imagínense, la persona que está planchando tenía una infección en las 2 axilas. Y estaba tan enojada, y una señora muy mayor, doña Rosario se llamaba, le dice, ay, Aurorita, no maldiga, porque usted está muy mal, mire, yo le voy a decir una cosa. Hay un predicador que va a estar en el Luna Park toda esta semana. Que mi mamá la sacó corriendo, que predicador, ni qué, bueno, estaba furiosa porque estaba sufriendo mucho. Imagínense tener 2 granos o muchos, no sé cómo eran. Yo no, aparte de mamá, nunca he escuchado que las personas tengan eso, pero planchar horas y horas. Bueno, y una compañera mía de escuela me invita también, mi amiga de Córdoba, que ahora vive en Córdoba, y fuimos
Luna Park, lleno, 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 lleno. ¿Vieron esa canción que cantamos Cuán grande es él? Cuán grande es él. Bueno, esa canción y otras de esa época, del año 62, les digo. Y cuando llegó el momento, Billy Graham dijo, los que deseen, después de predicar, los que deseen aceptar a Jesús como su Salvador, vengan. Y había que bajar de las gradas. Y en determinado momento, yo tenía 14, me separo de mi mamá, porque a mi mamá la lleva una señora mayor y a mí una chica joven, y de pronto yo estoy ahí sola con esa chica, con todo el mundo alrededor, y después no sé cómo nos encontramos de vuelta cuando terminaron, donde nos dieron un librito. Y ese día, en el año 1962, yo acepté a Jesús como mi Salvador. O sea que le doy siempre gracias al Señor porque al conocerlo a los 14 años hizo que me resultara más sencilla la vida. Después tuve algunas cositas cuando estaba estudiando filosofía y letras, que me aparté un poco de la iglesia, pues yo digo, me siento en falta porque no estoy sintiendo lo que ellos sienten, es como que yo había vuelto un poquito atrás. Y después no, después empezamos de vuelta y ya con Juan Manuel, empezamos a ir a la iglesia, después él se convirtió, Gloria se convirtió, Julio, volvimos todos juntos y fue realmente una vida maravillosa la que nos permitió vivir el Señor. Pero fíjense, cruzadas como esas, también con Luis Palau, llevan a personas, ¿por qué? Porque hubo una doña Rosario que la invitó a mamá, hubo una Liliana que me invitó a mí. Entonces, cuando invitamos a la iglesia a alguien, oramos por ese alguien, es una oportunidad hermosa de que los ciegos tengan vista espiritual. Nosotros tenemos que mirar la vida con ojos espirituales. Aparte de estos que tenemos para ver, tenemos que ver con ojos espirituales. Liliane, justamente ella, cuando estaba compartiendo con nosotros, hablaba de nuestro espíritu en comunión con el Espíritu de Dios, que no es nuestra mente y no son nuestras emociones, porque es lindo estar emocionada, pero tiene que haber algo más interno, que tiene que ser transformación. Si no hay transformación, todavía no llegamos. Tiene que empezar el proceso de transformación. Bueno, ¿oramos o alguien quiere contar algo? Paula tiene una certeza, siempre dice que da gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. No sé si siempre eso. Y el hecho de que sea hija de pastores en ese momento no hizo que Paula se bautizara cuando era adolescente o cuando era joven. Ella realmente se bautizó cuando sintió que había un nuevo nacimiento. Escúchame, pero que hable Paula. Sí, ya sé, pero no habla. ¿Estás buteada? Ah, no puede. Bueno, está bien. Pero lo que quiero decir que no hay una fecha, no es que uno se tiene que bautizar a tal edad. No. Es cuando realmente llega el momento del bautismo, uno quiere dar testimonio, me quiero bautizar porque yo estoy dando testimonio de que el Señor llegó a mi vida, me transformó. No es que en el momento del bautismo la persona va a recibir el Espíritu Santo, no, el bautismo es como el certificado. ¿Vieron que cuando se bautizaron los chicos le dimos un certificado? Bueno, es eso. Ese es un certificado, pero la transformación ya comenzó. Pablo fue transformado, ¿sí? Celiar, el de la canción, fue transformado. Nosotros hemos sido transformados. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque aunque no lo comenten, cada uno de nosotros ha tenido un momento en el cual dijo, yo quiero seguir a Cristo, no quiero volver atrás, como dice la canción, quiero ser parte de los del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Señor, nosotros estamos teniendo la responsabilidad de llevar a otros ciegos al conocimiento de tu gracia, para que ellos también puedan a su vez multiplicarse a muchas otras personas que lleguen a conocer a Jesús como su Salvador. Te damos gracias, Señor, por las canciones que hemos podido cantar, porque hemos podido presentarte, Señor, necesidades de personas que amamos, de personas que deseamos el bien. Y por este tiempo en que tu palabra
nos describió cómo se transformó Pablo en tu apóstol. Señor, leemos cómo David se arrepintió y volvió a ser ese rey victorioso que necesitaba el pueblo de Israel. Gracias, gracias Señor por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que vive en nuestra vida y nos marca el camino. En su nombre, amén y amén.